Como ya saben, anterior hemos terminado, o bueno, hemos abarcado los temas de tiempo de descarga por orificios. Eh, el último ejercicio de parabólico no se lo ha realizado porque básicamente era repetir. Lo que se tienen que orientar en estos ejercicios es básicamente adecuar bien sus diferenciales y cómo varía el área en función a sus profundidades y todo eso. Les recomiendo que ya repasen esto porque, como ya saben, el ingeniero ya está tocando los temas de ondas y tenemos que seguir su ritmo. Así que de cualquier forma, repasan los ejercicios que hacemos o en la práctica del seguimiento ya han realizado. O si no, el ingeniero igual les manda ejercicios, creo, en sus diapositivas o PDFs. Básicamente casi lo mismo que hace el docente entre en su examen, si es que los realiza, así que repasen lo que tiene. Bien, entonces vamos a comenzar con lo de ondas. Aquí, como ya saben, siempre tratamos de hacer un breve resumen para ambientarnos así a lo que vamos a llevar en los ejercicios. Ya han debido avanzar la teoría con el ingeniero, así que voluntario para decirme las partes de esta onda senoidal. Un voluntario. La cresta. Ya, sí. Ya, la compañera que ha dicho primero tu nombre, dime. Stephanie, estoy número 3. Ah, ya. Ya, dime primero lo que creas. Veo el valle, el antinodo, el nodo, que es el nodo, Ya, el antinodo. lo de abajo es el valle, ¿no ve? Sí, Lo que está sobresaliendo es la cresta. sí. El nodo, ¿dónde está? En la parte superior. No, ese es el antinodo. El nodo es el que está aquí, con azul lo estoy diciendo. Ah, sí. Ese es el nodo y el antinodo está en la parte superior de la cresta. Lo vamos a nombrar con A. Bueno, y las partes de la onda en sí, ¿la amplitud cuál es? La La distancia amplitud del es eje T al eje, al antinodo. correcto. ¿Cómo te llamas? Maita Lozoxi, número 8. Ya, número 8 te voy a anotar. Y entonces la amplitud, ya tienen que conocer las partes. Número 8, aquí estás. Bien, esa es la amplitud. La longitud de onda tienen que considerar desde donde comienza el origen hasta donde termina un ciclo de la onda. Esa es la longitud de onda. El periodo lo que va a hacer es el transcurso que va a recorrer la onda hasta volver al mismo punto después de realizar una cresta y un valle. Entonces, hasta ahí se mide el periodo. La frecuencia, como saben, es la inversa del periodo. Nos dice cuántas, así decirlo, ciclos da en un determinado tiempo. Cuántas ondas está generándose en un determinado tiempo. Eso es lo del periodo, igual lo de la frecuencia, perdón, eso igual ya lo deben conocer. ¿Me estoy olvidando de alguna parte de nuestra onda? Creo que no, ¿no? Bien, entonces, esta es lo de la onda senoidal. ¿Cómo se representa la ecuación generalmente de una onda? Es esta. Una función respecto a la posición y el tiempo. Ym se representa como la amplitud. En algunos libros, algunas bibliografías lo manejan con A, ¿no? Así que, bueno, ya depende de ustedes cómo lo van a simbolizar. Es una onda senoidal, por lo tanto, está en función del seno. ¿Qué es K? ¿Alguien sabe? Yo sí. Número de onda. Ya, compañera. Número angular de onda. No, Periodo. es el número de onda.
Es el número de onda, chicos. Aquí está justamente su nombre. El número de onda en su formulita es 2pi sobre la longitud de onda. Eso igual no se van a olvidar. Lo saben preguntar incluso en las teóricas, ¿ya? La X, como ya saben, es la posición en función a cómo estemos avanzando respecto a nuestra onda, menos generalmente asumen que nos indica el sentido. Cuando nos da este signo negativo, nos está diciendo que está yendo de izquierda a derecha, la onda. Y en caso de que fuera positivo, nos diría que está yendo de derecha a izquierda, en este caso. ¿W qué es? Yo, Dime, compañero, la frecuencia angular, tu número. número 8. Ya. Entonces, como dice el compañero, justamente es la frecuencia angular. Ahorita vamos a ver qué fórmula tiene la frecuencia angular. La frecuencia angular, que se simboliza con este W, es igual a 2pi sobre el periodo. O también, si lo quieren manejar en función de la frecuencia, es 2pi por la frecuencia, ¿no? Porque es la inversa del periodo. Esa es la frecuencia angular. Entonces, en esta parte, lo más importante podría ser el número de onda y la frecuencia angular, que lo estamos manejando. Bueno, aquí tenemos otra parte de nuestro resumen de cómo actúa, cómo se está generando o cómo asimilan que se genera la onda. Aquí tenemos un circulito que decimos que respecto a este punto que estoy señalando aquí, va a ir girando. Como va a ir girando, hacen avanzar este círculo. Han debido ver en dibujo 1, si no me equivoco, la cicloide, clotoide. Recuerdan que daba unas formitas medio extrañas y formaba figuras, algo así hace este círculo avanzando y va generando la onda, es como si lo asimilaran así. Como les he dicho, hace un ciclo hasta llegar hasta aquí. Generalmente es de 2pi y a la mitad es de pi. Generalmente. Cuando tenemos un ángulo de desfase, si tenemos un ángulo hacia arriba, que generalmente decimos que tiene un desfase negativo. Y la onda ya no comienza desde el origen. Va comenzando desde el origen, pero desde una amplitud dada. Cuando tenemos una amplitud, en este caso positiva, que está en un sentido hacia abajo, que se lo denomina generalmente, comienza ya desde un punto de una amplitud negativa y desde ahí se genera nuestra onda. Eso es respecto a cómo lo han asimilado. Aquí tenemos otra parte. Nos dice que son unas ondas senoidales en fase. Cuando tenemos esto, tenemos dos circunferencias de radios distintos, obviamente, pero con una amplitud dada, que es el radio en este caso. Amplitud M1 dice y amplitud M2. Como les he dicho, hacen girar con una velocidad angular, así decirlo, la frecuencia angular, y se va generando nuestras ondas. Como tienen distintos radios o distintas amplitudes, se forman con distinta altura respecto a nuestro eje A o nuestro eje Y generalmente. Y así se van generando. Como son ondas en fase, van a tener la misma longitud de onda y por lo tanto van a tener la misma velocidad. Aquí tenemos otra gráfica. Cuando nos dice que tenemos dos ondas, pero tienen un desfase. Aquí tenemos el desfase negativo y el desfase positivo. De la misma forma, una puede comenzar del origen y no tiene un desfase, pero podemos tener otra onda que sí tiene un desfase, que aquí tenemos es el menos phi. En ese caso, en nuestro inciso A nos dice que la onda A2 está adelantada, o sea, comienza más antes, ¿no? Y para la otra está retrasada con respecto de A1. Eso quiere decir que A2 está retrasada, ¿no? Porque tiene un desfase phi. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Bueno, me avisan si no más rato. Aquí tenemos los símbolos de ángulo del desfase, que es lo que hemos visto aquí, de cómo se van desfasando las ondas.
Nos dice que si tuviéramos dos ondas, una, como en este caso, la onda AM2 y la onda AM1, midiendo el ángulo en ese sentido vamos a tener que es negativo, y si fuera en sentido antihorario va a ser positivo respecto a las ondas que querramos. Cuando queremos hacer una sumatoria de ondas, que generalmente es la superposición de ondas, ya lo han visto igual creo en la teoría del ingeniero, teníamos inicialmente la onda A1, que es la turquesa, si no me equivoco, y la A2 es la onda 2, que es de color lila. Cuando hacemos la sumatoria de estas dos ondas, directamente la amplitud resultante va a ser A1 más A2. Solo en este caso que comparten una misma longitud de onda, que como ya saben es desde el origen hasta el punto en el cual termina el ciclo de nuestra onda. En caso de que tengamos dos ondas senoidales, pero en este caso desfasadas, como aquí ven la onda A1 y la onda A2 está sufriendo un desfase de phi. En ese caso, igual va a haber una sumatoria de ondas, de las amplitudes, pero va a ir variando en función a cuánto va a ser nuestro desfase que tengamos respecto a las ondas. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Nada, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar con esta teoría más. Si no han comprendido algo, les aconsejo que ya vayan revisando lo que avanzan con el ingeniero, porque afortunadamente se lo sube al claro. Bien, aquí tenemos unas ondas en las cuerdas que generalmente pueden agarrar una soga, no sé, cualquier material que se parezca a una cuerda. Y cuando hacen unas ondas, se forman unas ondas estacionarias. ¿Alguien me puede decir por qué consideramos ondas estacionarias? Porque se propagan sin retorno. Ah, no, con retorno al punto de partida. Sí, puede ser un concepto. Otro que básicamente nos relaciona muy bien es que los nodos, que los estoy señalando con naranja, que son los que hemos visto, no cambian, o sea, siempre van a ser constantes. Cuando hacen el movimiento de la cuerda, la onda inicialmente va a ir por donde está lo rojo, ¿no ve? Pero luego puede que varíe y salga con lo del azul. Y el nodo que vemos aquí no se está moviendo, por eso dice que es estacionaria, que no se puede mover los nodos. Básicamente ese es un concepto en el cual nos indica muy resumidamente. Como ya hemos visto aquí las partes, aquí están los antinodos y los nodos. La longitud de onda, como les he dicho, es lo que relaciona un ciclo, desde donde empieza hasta donde termina. Como tenemos ese concepto, por eso aquí tenemos longitud de onda medios, porque es la mitad de una onda. Solo estamos midiendo el valle y no la cresta. Eso es respecto a cómo se forma en una cuerda, pero también tenemos que conocer los modos de vibración. Un ratito. Ahora sí. Como ya sabemos, podemos hacer variar nuestras ondas en función a unos armónicos o a unos modos de vibración. Cuando tenemos una frecuencia fundamental o de primer armónico, se nos genera básicamente una cresta y un valle. Así puede ir variando nuestra onda. Como sabemos eso, nuestra onda va a tener una longitud de onda medios, porque solo estamos considerando ya sea una cresta o ya sea un valle. Por eso tenemos la mitad de la longitud de onda. Aquí la tenemos. Perdón, la mitad de la longitud que tenemos. La longitud de onda va a ser 2 veces la longitud. ¿Esa parte comprenden o no? Chicos, ¿comprenden?
Auxi, ¿podría volver a repetir, por favor? Ya, justamente eso estoy haciendo. Ya, vamos a hacer una onda de periodo o de modo de armónico, de primer armónico o fundamental, ¿ya? Cuando tenemos de primer armónico, se nos forma una onda algo así. Como ya saben, la longitud de onda medimos desde que comienza hasta que termina. Aquí tenemos nuestro eje y esto, lo que medimos aquí, es la longitud de onda. Entonces, en este caso, si pueden apreciar, solo se nos está formando la cresta para nuestra frecuencia fundamental, solo está formándose una cresta. Entonces, si queremos determinar la longitud de onda, podemos hacer una extensión imaginaria, que generalmente así lo representan, y decimos, aquí ya tenemos nuestra longitud de onda. Un ratito. Ya, aquí tenemos nuestra longitud de onda. ¿Y a qué es igual la longitud de onda si esto es L? Sería directamente 2L, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la longitud de onda se mide desde comienza hasta que termina. Por lo tanto, aquí igual se va a repetir una longitud de onda. Como ya tenemos eso, decimos que nuestra longitud de onda es 2 veces L. Y aquí justamente lo representa de esa forma, es algo así como si lo hubieran determinado. Y nuestra longitud de onda es 2 veces L. La frecuencia ya se determina directamente con la fórmula. La fórmula, incluso en cinemática, es la velocidad de una onda va a ser igual a la distancia, que en este caso va a ser la longitud de onda, sobre el tiempo, que en este caso va a ser el periodo. O también la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, porque la frecuencia es la inversa del periodo. Con eso, despejando nuestra frecuencia, ya tenemos longitud de onda, determinamos esta formulita. Bien. Ahora, en este caso, en el del, como les he dicho, aquí se los anotaré igual. Este es de primer armónico. O también llamado fundamental. Lo voy a poner con fund, ¿ya? Fundamental o de primer armónico. Para nuestro segundo, este es de segundo armónico. Segundo armónico. Bien, como ya tenemos de segundo armónico, vamos a tomar una parte de la onda. Vamos a decir que esto es una onda, ¿correcto? Entonces, como pueden apreciar, si nuestra longitud es L, aquí ya se nos está formando una onda con una cresta y un valle. Entonces, la longitud de onda directamente va a ser la longitud entre parantes o muros. Entonces, por eso aquí tenemos la longitud de onda es 2 veces L sobre 2. Y con eso tenemos que la longitud de onda es directamente la longitud entre paramentos. Con eso ya tenemos eso. Reemplazando en la velocidad, despejamos la frecuencia y ya vamos a tener nuestra frecuencia. O sea, reemplazan la longitud de onda que hemos determinado y ya lo tienen. Bueno, ahí es lo mismo para los demás casos que se van haciendo ese análisis, por eso se crean los armónicos. Y lo que quiero que denotemos aquí es que cuando tenemos las ondas en las cuerdas, aquí tenemos esto, se repite lo mismo como cuando si fuera una tubería abierta. Si hacemos la prueba, ahí tenemos la formulita de que la longitud de onda n, estoy viendo esta fórmula, para los que no me están siguiendo bien, la longitud de onda n es igual a 2 veces L sobre n. Entonces aquí vamos a copiar un ratito. Longitud de onda n es igual a 2 veces L sobre n. Como tenemos eso, quiero ver la de nuestra onda de primer armónico. La de primer armónico, directamente vamos a decir que n es igual a 1. Entonces, reemplazando en nuestra fórmula, longitud de onda 1 es igual a 2 veces L, porque n es igual a 1. Y como pueden ver, se repite esta fórmula aquí, ¿no?
Si quieren hallar de un cuarto armónico, reemplazan n igual a 4 y ya van a tener esta formulita de aquí. Vamos a enfocarnos a lo de los ejercicios. Lo que quiero decirles entonces, en resumidas cuentas, como les digo, repasen la teoría. Y vamos a copiar la formulita que tenemos ahí. Fn n sobre b igual 2L. B es la velocidad, por si acaso, sobre 2L. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una similitud, como cuando es tubería abierta o cuando es tubería, o cuando es cuerdas. Utilizan directamente eso. Si les dicen que es de orden fundamental de primer armónico, reemplazan n igual a 1 y ya van a tener la longitud de onda y la frecuencia. Si les dice de segundo armónico, reemplazan n igual a 2 porque es de segundo armónico, ya reemplazan estas fórmulas respecto de n y ya van a tener la longitud de onda y la frecuencia de un segundo armónico. Bien, pero eso es ya, como les digo, parte de la teoría. Repásenlo bien. Lo que vamos a ver ahora igual de manera rápida es lo de tubos. Cuando tenemos unos tubos, podemos tener el caso de que nuestras tuberías estén cerradas o abiertas. En caso de que tengamos tuberías cerradas, como los instrumentos, generalmente la zampoña, ¿no ve? Si tenemos, en este caso, los n van a ser siempre impares. Va a haber de 1, n igual a 1, n igual a 3 y n igual a 5. Eso ya se mide según los armónicos igual. De primer armónico, tercer armónico, quinto armónico directamente. Si van a querer de n igual a 1, reemplazan aquí y ya van a tener la longitud de onda. Si quieren la frecuencia, la reemplazan aquí y ya tienen de igual forma la frecuencia. Como les he dicho, lo de tuberías, en este caso tenemos abierto, la onda se comporta de esta forma. O sea, son dos ondas, no es una sola con esa forma. Y de la misma forma, si quieren de primer armónico, las reemplazan aquí n igual a 1, de segundo armónico n igual a 2 y de tercer armónico n igual a 3. Puede haber más casos de cuarto armónico, quinto armónico, pero solo es utilizar estas fórmulas, ¿ya? Repasen la teoría, eso igual les recomiendo harto para su examen. Y vamos a comenzar ya directamente con los ejercicios. Entonces, para este caso, nos dice que escribamos una expresión matemática que permite describir las ondas creadas en una cuerda de guitarra. Aquí está una representación de una cuerda de guitarra. Suponga que la amplitud de deformación es 0,1 milímetros. Aquí vamos a colocar las partes. Y sub m es 0,1 milímetros. Ahí ya tenemos la amplitud y emite una nota de mi que tiene una frecuencia de 440 hercios. Entonces, es la frecuencia con la cual está trabajando. Y la velocidad del sonido en La Paz nos dice que es de 330 metros sobre segundo. La velocidad es 330 metros segundo. Entonces ya tenemos eso, es los datos que nos está dando. Nos dice que coloquemos una expresión matemática. ¿Alguien me puede decir cuál es el comportamiento de esta onda? Si es estacionaria o mecánica, de sonora, ¿alguien me puede decir? ¿Nadie? Estacionaria, sí. Correcto. ¿Cómo te llamas? Víctor Conde. ¿Te he anotado antes, no? ¿No ve? No, sí. Víctor Conde, eres número 17, ya de tu número nomás ya me vas a decir, ¿ya? 17, ya, sí, gracias. Ya, entonces, como dice el compañero, una guitarra al principio va a tener este comportamiento en su cuerda. Va a tener una onda tipo senoidal negativa, como hemos visto en la teoría. Pero a la hora de vibrar, se va a generar la onda de esta forma, ¿no? Siempre va a estar en la parte superior, ¿no? Hace un rebote, así decirlo, y vuelve en este sentido. Digamos, llega hasta ahí,
hace que rebote la onda. Por eso aquí ya vamos a tener un nodo que no se está moviendo, que va a tener ese comportamiento continuamente. Por eso decimos que es una onda estacionaria. Entonces, directamente de la teoría, sabemos que esto, vamos a decir lo que es una onda Y1, es igual a la amplitud, vamos a nombrarlo en este caso con Ym, como hemos visto, Ym por seno de... Estamos colocando de nuestra onda celeste, que estamos nombrándolo con Y1, es igual, Ym es la amplitud por seno de Kx, como está de un origen normal, omega t. No tiene desfase, no estamos considerando un desfase. Es como si nuestro eje de coordenadas estuviera aquí y ahí. Ahora, asumimos que inicialmente va a tener un sentido algo así. Lo decimos, la onda celeste. ¿No? Como colocaremos con celeste, va a ir en ese sentido. Y la onda verde asumimos que tiene un rebote desde el siguiente borde, así que va a tener este sentido. Por lo tanto, si asumimos la ecuación de nuestra onda de color verde, vamos a decir que es Y2 es igual Ym seno, aquí lo voy a colocar, Kx más, en este caso porque tiene un sentido contrario de movimiento, o sea, está viniendo de derecha a izquierda, por eso colocamos con sentido positivo. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestras dos ondas, nuestras dos ecuaciones de onda. Cuando queremos realizar una ecuación, la ecuación de una onda estacionaria, tenemos que hacer una superposición de las ondas. O sea, aquí tenemos la onda de color celeste y la onda de color verde. Tenemos que sumarlas, esta onda más esta onda, porque tiene ese comportamiento para volverse una onda estacionaria. Entonces, diciendo eso, vamos a tener que Y es igual Y1 más Y2. Ya teniendo esto, esto es igual a Ym, porque vamos a asumir que tiene la misma amplitud, seno de Kx menos omega t. Eso es de la Y1, ahora de la onda Y2, más Ym seno de Kx más omega t. Perdón que lo haya hecho muy apretito, pero se nota. Ahora, en ese caso podemos despejar, aquí nomás vamos a enfocarnos ahora, podemos despejar la amplitud, Ym, nos va a quedar entre corchetes seno de Kx menos omega t más seno de Kx más omega t. ¿Qué podemos hacer ahora aquí? ¿Alguna sugerencia, algún voluntario? Aplicar la propiedad de sumatoria de senos. Correcto. ¿Me puedes dictar y te voy a anotar igual? Va a ser igual a 2 veces el seno de Kx menos Wt más Los Kx Ya, díctame, sigue menos omega t, más ya más, Kx más Wt sobre 2. más omega t, ¿no ve? Sí, todo Sobre sobre 2. 2. Por el Ya. coseno Aquí lo vamos a hacer coseno de Kx menos omega t ya, Kx menos omega t menos Kx menos omega t. menos omega t. Lo repartiría el signo, ¿no ve? Sí, Sobre 2. Bien, ¿cuál es tu número? soy el 15. Ya. Ya, entonces,
lo que nos ha dictado el compañero solo es la propiedad de suma del seno más el seno. Los ángulos se reparten de esta forma. 1 más el segundo sobre 2, y en caso del coseno es el primer ángulo que está dentro del seno menos el segundo ángulo de todo esto sobre 2. De ahí ya podemos simplificar algo, me imagino. Vamos a ver. Se nos puede simplificar menos omega t con más omega t. Y aquí menos kx con kx. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a tener ym. Vamos a seguir usando corchetes por 2. Aquí nos va a quedar seno de 2kx. En el paréntesis de aquí nos está quedando 2kx sobre 2. Se nos va a simplificar el 2, nos va a dar kx por coseno. De la misma forma aquí, menos frecuencia angular por tiempo, menos frecuencia angular por tiempo, nos va a quedar menos 2 veces omega t sobre 2, entonces nos va a quedar menos omega t. Ahí ya tenemos eso. ¿Alguien me puede decir a qué es igual coseno de un ángulo negativo? Al mismo ángulo. Mismo ángulo. ¿Quién me ha hecho primero? El número 2, Aaron Kisbert. Ya, gracias, Aaron. Entonces, como dice el compañero, el signo se lo absorbe el coseno, así decirlo. Nos va a quedar 2 veces en la amplitud ym seno de kx coseno de omega t. Bien, así que esto es igual una ecuación muy importante. En caso de que les digan, igual en el examen del año pasado, si no me equivoco, o si era del intensivo, no, de este año, perdón, les ha dicho, coloquen la ecuación de una onda estacionaria, y tenían que colocar esta fórmula en la teoría. Ahí espero que se note. Naria. Ya. Bueno, se nota, ¿no? Ecuación de onda estacionaria. No he escrito bien el texto, pero bueno. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ay, no reconoce. Oh, sí, por favor, Ya, lo bueno, del la cosa gráfico, es... puede volver a... ¿Para qué? No te escucho bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? Oh, sí, me he conectado un poco tarde. ¿Puede volver a explicar esa parte del gráfico? Ahí, ya. Ya, entonces, la onda que se está formando aquí es de la cuerda de una guitarra, ¿ya? Eso es la clave, digamos. Cuando haces el sonido de una guitarra, no podemos ver bien cómo se está deformando y cómo está saliendo el sonido. Así que inicialmente asumimos que es una onda senoidal, que es aquí la de celeste, pero la onda no se queda ahí, ¿no ve? Porque tiene un rebote. Y aquí lo vamos a representar algo así. Se nos forma un rebote de esta forma y va creciendo en función a cómo se comporta la onda. Entonces va a llegar a un punto en el cual va a rebotar hasta la onda verde. ¿Hasta ahí me comprendes? Sí, perfecto. Ya. Entonces, ¿cómo se genera eso? Tenemos que colocar las ecuaciones que se nos están generando. La de celeste, esta es su ecuación, porque estamos asumiendo que tiene un sentido de izquierda a derecha, y por eso colocamos con el signo negativo. Como asumimos que para que se forme la onda verde, da un rebote de este muro o de esta pared, se nos forma el sentido que les estoy mostrando de derecha a izquierda, para este caso, que aquí lo he puesto de color verde. Como es de ese color, tenemos que colocar, como es de ese sentido, perdón, tenemos que colocar la ecuación, obviamente con el sentido positivo, porque en este caso está yendo de derecha a izquierda. ¿Eso era la explicación de la gráfica o alguna duda más tienes? Está bien todo, desde ahí entendido bien. Ya. Ya está claro, ¿no ve tu duda?
Sí, está claro. Quería saber de dónde hemos sacado el criterio para las ecuaciones. Ya, entonces, eso más. Aquí es la ecuación de una onda estacionaria, no me sale bien el texto, pero bueno, como ya saben, para la teoría, si es que les preguntan, directamente colocan esta ecuación. ¿Ya? Ahora, aquí nos dice que encontremos la expresión matemática, nos está dando algunos datos. Aquí ya tenemos directamente la amplitud, que es Ym, pero no sabemos cuánto es K y no sabemos cuánto es W. Así que me van a ayudar con eso también. ¿Algún voluntario para decirme cómo determinar el número de onda? K es igual a, ¿qué se llama? 2pi sobre la longitud de onda. Ya, tu nombre primero, dame. Aaron Kisbert, número 2. Ya. Ya, entonces, primero, el número de onda, tú me vas a dictar ya. K, entonces, ¿qué es el número de onda? ¿A qué es igual? A 2pi sobre... 2pi sobre lambda, la longitud de onda. Ya. Ahora, la longitud de onda, ¿cuánto es? Ya, bueno, vamos a escribirlo. Como sabemos, como de cinemática, ¿se acuerdan? Velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. Esta fórmula la hemos colocado hace rato en la teoría, es por si acaso. Ahora vamos a despejar la longitud de onda y vamos a reemplazar directamente en K. Entonces K es igual a 2pi sobre longitud de onda, va a ser velocidad sobre la frecuencia. Reemplazando nos queda 2pi sobre velocidad. Nos dice que la velocidad del sonido es 330. Entonces vamos a colocar 330 sobre la frecuencia. Nuestra frecuencia en hercios, que es 1 sobre segundo, hercio. Hercio es igual a 1 sobre segundo, la unidad. Es 440. ¿Alguien ya ha calculado esto? 8 tercios de pi. Ya, el primero que me dictó. Número 2. Ya, número 2. En decimales, dictame, por favor. 8.37. 38. 8.38. Unidades. ¿Dónde está? 1 metro sería, pues. Metros. Ya, las 1 sobre metro. correcto. 1 sobre metro, ¿no? Porque el número de onda siempre va a estar medido en 1 sobre metro. Aquí directamente tenemos, ¿no? 2pi, asumimos que es un valor adimensional. Sobre longitud de onda, siempre va a estar en unidades de longitud, por eso es 1 sobre metro. Ahora tenemos que determinar, ya tenemos K, hemos determinado K, ahora tenemos que determinar la frecuencia angular, voluntario. 2pi sobre T, sobre la frecuencia. 2pi sobre... Por la frecuencia. Periodo. Frecuencia no sería. 2pi frecuencia. Ya, por la frecuencia es en este caso. Porque tenemos dato de la frecuencia, no tenemos dato del periodo, por eso lo manejamos así. Ya, aquí tenemos 2pi por la frecuencia, dato 440. Aquí ya tenemos algún voluntario. 880 pi. Tu número primero, por favor. Número 2. En decimales. Ya, dictame en decimales. Allá, 2764,6. Unidades. Perdón. Radianes sobre segundo. 1 sobre segundo. Correcto, radianes. Porque en este caso estamos considerando lo de pi, ¿no? Como frecuencia angular, velocidad angular se asemejan, por eso ya colocamos la unidad de radianes.
Bien, ahora ya tenemos eso. Solo es ya reemplazar, ya tenemos K, los reemplazamos aquí y omega en esta forma, ya vamos a tener la ecuación. ¿Algún voluntario para que me dicte el resultado final o nuestra ecuación final? ¿Nadie? Esto vamos a colocar aquí. Estamos haciendo. Ya, pero solo es dictar datos. Ya, vamos Es a 0,2. entonces realizar. Eh, Ya, a ver, la compañera, díctame. Y es igual a 0,2 seno Está en de... milímetros. Tiene que ser todo en metros porque hemos trabajado en metros y en radianes segundo, ¿no? 2 por 10 a la menos 4. Ya, a ver, tú díctame. ¿Cómo te llamas primero? Número 13. Número 3. Ya. 13, 13, 2 por 13. 10 a la menos 4. 13. Número 13. Sí, Número sí, varios. 3. No, 13. Stephanie, ¿no ve? No, 13. El número 3. Ya, perdón. Sí, He sí. visto mal. Ya. Ya, ahora sí. 2 por 10. La menos 4. Ahora, ya. Por. Seno de 8.38x. Seno de 8.38x. Coseno Ya. de 2764.6t. Correcto. Ya. Gracias, ya te he anotado igual. Gracias. Entonces, nuestro resultado final es este. Eso es lo que nos pedía. Lo de aquí abajo ya lo vamos a borrar para que no nos confundamos. Ya. Entonces, ese es el resultado final. Con esta expresión matemática podemos denotar el comportamiento que está generando nuestra cuerda de la guitarra para realizar la nota mi. ¿Ya? Bien, si tienen dudas, ya saben, me avisan nomás. Vamos a pasar ya al siguiente ejercicio, que nos dice que si dos ondas de las mismas características, pero desfasadas un ángulo phi, se superponen y se obtiene la ecuación y es igual a 2 coseno de 2 seno de, bueno, ahí está la ecuación, donde y y x están en metros y t en segundos. Halle las ecuaciones de ondas componentes y la velocidad de fase de cada onda. Entonces, como ya tenemos esto, primero nos vamos a dibujar nuestras ondas. Y vamos a dibujarlo. Ya, ahí tenemos nuestro eje. Ya, vamos a dibujar primero una onda en la cual no tiene desfase, ¿ya? Ya, esa es la onda que asumimos que no está sufriendo ningún desfase. Y para representar de mejor manera, vamos a realizar aquí el desfase de la otra onda que tiene las mismas características, o sea, la amplitud tiene que ser igual. Y la longitud de onda de igual forma. En la última parte creo que yo creo un poquito. Ya, ahí está de mejor manera. Aquí vemos que está sufriendo un desfase nuestra onda. Y tenemos la onda de color verde que está sin desfase y esta onda sí tiene un desfase negativo. Bien, ya teniendo nuestra grafiquita, vamos a darles nombres. Esta va a ser, esto va a ser Y sub 2 y de color verde va a ser Y sub 1. Bien, tenemos eso. Vamos a anotar la ecuación de nuestra primera onda. ¿Algún voluntario para dictarme de la ecuación de Y1? Yo, sí. Ya dime. Sería Y igual a A por De Y1 a... ya, con amplitud de A vamos a colocar en este caso A por... el seno de KX Ya, menos
W omega por T. Ya. Gracias. ¿Cuál es tu número? El 4. Ya. Ahora, otro voluntario puede dictarme la ecuación de nuestra onda 2. Yo, Oxy. Ya, ¿tu número? Mi apellido es Baltasar, no he participado. Ya, 18 vas a ser ya. Baltasar, ¿tu nombre? Christian Clever. Ya, Cristian Baltasar. Número 18 eres, ¿ya? Ok. Ya, dígame. Es A por el seno de Ya. KX Ya. más WT. Ya, en este caso, como están yendo en un mismo sentido, asumimos que la onda de color azul va en este sentido y nuestra onda de color verde de igual forma. Así que el Está bien. signo va a ser Menos. negativo, ¿ya? Menos omega t. ¿Qué más falta? Menos el desfase. Es de fase. Correcto. El desfase, cierto. Menos el desfase que es phi, ¿ya? Por eso es diferente esa onda, por eso no están superpuestas aquí, no van en se forma una onda nomás, por eso tienen un distanciamiento. Bien, ya tenemos esto, nos dice que determinemos, aquí nos dice algo claro, se superpone, por lo tanto, de igual forma que en lo de ondas estacionarias que hemos visto, perdón, un ratito, y aquí vamos a hacer, tenemos que hacer la sumatoria, y es igual a y1 más y2, esto es igual, va a ser reemplazando directamente la amplitud seno de kx menos omega t más la amplitud seno. Ay, no, otra vez no va a entrar. Auxi, una pregunta. Sí, dime. En la parte de la amplitud, el desfase, ¿esta sigue también la misma regla de los signos, de que si se mueve a la derecha es negativo y si es hacia la izquierda es positivo? Sí, porque aquí nos dice si las dos ondas tienen las mismas características, igual asumimos que tiene un mismo sentido. No podemos decir, tiene un desfase pero está yendo al otro lado, por eso nos dice las mismas características. Al igual que la amplitud, la longitud de onda, todo eso. ¿Ya? Ya está bien, gracias. Y aquí nos falta colocar kx menos omega t menos phi. Ya tenemos eso. ¿Qué podemos realizar? La factorización, la suma de ángulos y la suma de senos. Factorizamos y la suma de senos, ¿no? Y es igual. Un voluntario para dictarme la suma de senos. Yo aquí 2 seno. Ya. 2 seno. De kx menos omega t más ya, un kx. Ya. Menos omega t menos la desviación. El desfase. El desfase. Sí. Sobre 2. Por el coseno de kx menos omega t. Ya, un ratito, por favor. Ahora sí. Coseno de lo mismo, pero con signo negativo en la segunda parte, ¿no? Sí. Kx menos omega t menos kx más omega t más el desfase, ¿no? Sobre 2. Sobre 2. Ahí tenemos el paréntesis y el corchete. Ya, gracias. ¿Tu número? El 4. Número 4. Ya.
Aquí ya es suma de ángulos, eso tiene que acordarse para su examen. Mejor si se imprime en una tablita y con eso hacen. Aquí ya tenemos para simplificar kx con kx, omega t con omega t. Por la otra parte no podemos simplificar. Ya, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué realizamos? La comparación Sí, la comparación con la ecuación que nos dan con la inicialmente. ecuación Con la que nos ecuación dan. que nos da, ¿no? Ya, entonces la vamos a trabajar un poquito más, nuestra ecuación que tenemos hasta aquí, porque es un poquito muy extenso. Nos queda y es igual. En aquí tenemos 2 veces a, directamente lo voy a hacer, 2 veces la amplitud, seno. Aquí, ¿qué nos queda? Kx más kx, 2kx. Sobre 2 nos queda kx. Menos omega t, menos 2 veces omega t, sobre 2 menos omega t. Y menos phi medios, ¿no? Sí, está bien. Por coseno, y aquí se nos Phi queda algo medios. más simple, phi medios. Ya no utilizamos los corchetes. Perdón. Ahora sí vamos a jalar esta ecuación que tenemos ahí para hacer una comparación. Vamos a colocar de rojito. Y es igual a 2. Vamos a ordenar de la misma forma. Seno de 20 pi x menos 50 pi t menos 2 coseno de 2. Ya, ahí ya tenemos esto. ¿Alguien me puede dictar las igualaciones? Yo, sí, la amplitud es Ya, 2 coseno del, bueno, es 2, la amplitud es 2. 2 Uno. coseno de 2, 1. La amplitud es 1, Sí, porque haciendo la igualación de estos, ¿no ve? Ah, claro, A claro, tiene que claro. valer 1. 1, sí. Ya, entonces A vale 1. Nos está diciendo que Y y X están en metros, por lo tanto va a ser 1 metro. Y ahora K, ¿cuánto es? 20 pi. 20 pi. 20 pi. Unidades. Metros a la menos 1. Correcto, metros a lo menos 1. Ahora, omega. 20 pi x menos 50 pi t y menos 2. No, omega, ¿cuánto 50 pi. 50 pi. es? Ya, 50 pi. Los tres me van a dictar sus nombres al final, ya, los que están Ay, ay, hablando. 50 Ya. pi. Unidades Radianes radianes sobre segundo. sobre segundo. Y ahora, por último, phi, ¿cuánto equivale? 4. 4. 4. 4, ¿no? 4. Porque va a ser 4 entre 2, 2. ¿4 qué? 4 grados. No, ¿Radianes? 4 radianes. Ah, radianes, perdón. Porque en la parte interior de aquí, la frecuencia angular está en radianes. No podemos mezclar con los grados, ¿no? Así que está en 4 radianes. Ya. Hasta ahí ya tenemos los valores. Nos dice, haya las ecuaciones de la onda y componentes. Ya hemos determinado las componentes, ¿no? De nuestra ecuación, que son estas. La amplitud, número de onda, la frecuencia angular y el desfase. Por último, nos dice, y la velocidad de fase de cada onda. Entonces vamos a copiar esto. Ya. Los valores, bueno, ahí lo vamos a dejar, me van a dictar igual. Ya. Entonces, para Y1, ¿algún voluntario para dictarme?
seno de 20 pi x Y1 seno. Ahí ya. La amplitud es 1 seno de 20 pi x menos 50 pi t. menos 50 pi t. Antes que me olvide, los que me han dictado hace rato, los tres, no les he dicho, ¿me pueden dictar sus números? Número 2. Número 13. Ya, número 13 y El 4. El 4. ya. Entonces, esta es la ecuación 1, Y2, reemplazando de la misma forma, la amplitud es 1 seno de kx 20 pi x menos 50 pi t y menos phi, ¿cuánto era? 4, ¿no? Sí. Ya tenemos nuestras ecuaciones de las ondas que están siendo generadas. Ahora, nos pide y la velocidad de fase de cada onda. ¿Cómo determinamos la velocidad? Longitud de onda por la frecuencia. Ya, pero tiene que ser la velocidad de fase, o sea, tiene que estar en función de X y del tiempo. Ya, ¿se acuerdan de cinemática? Velocidad 1, bueno, del anterior semestre, diferencial de Y1 sobre diferencial de tiempo. ¿Algún voluntario puede dictarme esta derivada? ¿Nadie? La derivada de Y1 respecto del Y1. tiempo. Sí. Coseno de menos 50 pi. Ya, a ver, menos 50 pi. También, perdón. Estamos haciendo 50 pi. lo Ya. adentro, ¿no? Menos 50 pi por derivada del seno coseno, no cambia el seno, coseno de 20 pi. X menos 50 pi t. Ya, eso es de 1. Ahora el de lo otro, lo mismo. Velocidad de 2 es igual. Diferencial de Y2 de nuestra ecuación de onda 2 sobre el tiempo, lo mismo. Va a ser menos 50 pi por coseno de lo que nos queda dentro, 20 pi x menos 50 pi t menos 4. Bien, entonces aquí están nuestros resultados que nos faltaban, nuestros resultados de nuestras ecuaciones, tanto de ondas como de sus velocidades. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar ya. Ya. Nos dice dos ondas sinusoidales de igual frecuencia, pero desfasadas en pi, con amplitudes A y B respectivamente. En este caso ya no tienen las mismas amplitudes. Se propagan en la misma dirección a lo largo de una cuerda de densidad lineal de masa μ. Para nuestro inciso A, encontrar la amplitud de la onda resultante de la superposición de ambas. Igual tenemos que hacer, como es superposición, sumatoria de ondas. En caso de que nos diga determinar la onda destructiva, o en ese caso tenemos que hacer, si tuviéramos dos ondas, la diferencia de ambas, ¿ya? Bien, determinar la máxima aceleración transversal que experimenta un punto de la cuerda ante el paso de la onda resultante. Y por último, C nos dice demostrar que la potencia transmitida de la onda es menor que la suma de las potencias transmitidas por cada onda individual. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo comenzamos?
con el gráfico de las ondas. Sí, correcto. Vamos a dibujarnos aquí nuestras ondas. Ya, vamos a decir un cachito. Hasta aquí, ahora sí. Vamos a decir que una onda, la que querramos, va igual al cumplir de la misma forma. Eso. La onda verde que vamos a denotar tiene un desfase. Vamos a asumir que es negativo igual. Pero este tiene una amplitud de onda distinta. Vamos a asumir que es un poquito más grande. Ay, perdón, me estoy equivocando. Algo así es, ¿ya? No está tan perfecto mi gráfico, pero bueno, se entiende. Ahora vamos a denotar igual los tipos de ondas que vamos a tener. Nuestra onda verde va a ser Y2 y nuestra onda celeste va a ser Y1. Voluntario para dictarme Y1 y otro para Y2. ¿Alguien? Perdón, no, sí. Voluntario para dictarme la onda Y1 y la otro para dictarme la onda Y2. A un ratito esto más denotaremos. Vamos a decir que nuestra onda azul tiene la amplitud de A y nuestra onda verde tiene la amplitud de B. ¿Ya? Ya para Y1, sí. ¿quién me dicta? Yo. Ya dictame. Ya, sí dije primero. A por seno de Y1 A se por seno de KX menos WT. menos omega T. Ya. ¿Y tu número? Número 2. Ya, otro voluntario para la onda verde. Ya, dictame. B por seno de KX menos omega T. No te estás olvidando nada. Desfase menos el desfase. Ya, desfase, lo vamos a nombrar hasta mientras phi sigue, ¿ya? Tiene un desfase de pi, nos dice. Pero lo vamos a dejar ahí. Ahora, como les he dicho, tenemos que hacer directamente la sumatoria de estas dos ondas que tenemos. Porque nos dice que se superponen. Y1 más Y2. Vamos a copiar a seno. Vamos a hacer algo así, decirlo, cambio de variable ya. KX menos omega T es igual a M ya. Para no manejar mucho los valores que se repiten. Más B seno de M menos phi. Ya, ¿algún voluntario para dictarme? ¿O qué haríamos primero? Ya no podemos factorizar, ¿no ve? Y no podemos hacer directamente la sumatoria de los ángulos. ¿Nadie? Bueno. Vamos a decir que Y es igual a seno de M. Hasta ahí lo vamos a mantener tal como está. Más, vamos a trabajar en este lado. Seno de M menos phi, una resta de ángulos internos. ¿A qué equivale? Seno de la diferencia auxiliar. Ya, tu número. Ahí lo tenía anotado. Conrad y es auxiliar. Disculpa, no encuentro mi número ahorita. Estaba en un blog de notas del dejado. 10. Número 10 eres, ¿ya? Conrad y Badi, ¿no ve? Sí. Ese es. Ya. Dictame. Ya, es el seno del primer elemento, o sea, M, por el coseno del segundo, Ya. que sería en este caso el desfase, menos coseno El phi, del primer elemento por el seno del segundo elemento. Ya, gracias. Seno de phi. Pero aquí denotamos que phi, como les he dicho, el desfase es igual. Ay, perdón. Ya, entonces vamos a seguir. Como pueden, aquí lo he escrito. Voy a resaltarlo.
El desfase que tenemos nos dice que es phi. Entonces ahora, coseno de pi, ¿cuánto es eso? Coseno de 180. -1. Menos 1, ¿no? Correcto. Ahora sí, menos 1. El seno de pi. 0. 0. Bien, ya tenemos eso. Vamos a decir que y es igual a seno de m más b seno de m ay, perdón, es negativo, ¿no? Sí, sí. Ya, aquí es negativo, menos. En aquí nos queda menos. Bueno, como es coseno de m por 0, entonces se simplifica, ¿no? Ya. Ya tendríamos finalmente solo esto, lo que nos queda aquí. Podemos decir que a menos b por seno. Y ahora sí reemplazamos nuestro cambio de variable que hemos hecho, que directamente es kx menos omega t. Ya. Ya teniendo esto, ¿qué nos pedían en el primer inciso? Repasamos. Nos dice en el inciso A, encontrar la amplitud de onda resultante de la superposición. Entonces, ¿cuánto es la amplitud de onda resultante? A menos b. Correcto, la amplitud YM, vamos a decirlo, de nuestra onda resultante es A menos B. Bien, ¿qué más nos dice? Para nuestro inciso B, determinar la máxima aceleración transversal que experimenta un punto de la cuerda ante el paso de la onda resultante. O sea, de nuestra onda resultante. Aquí vamos a trabajar para nuestro inciso B. Ya, la velocidad, ¿a qué sería igual un voluntario? A la derivada, a la primera derivada de la ecuación de la onda. Ya, díctame ya derivado. En función del tiempo, ¿verdad? Sí, siempre es la velocidad en función del tiempo. Ya, sería A menos B por W. A menos B por omega. A menos B por Todo eso por omega o omega. menos. A por menos omega, perdón. Ya, Por el coseno del mismo argumento. Del kx coseno menos de wt. kx menos omega t. T. Ya, gracias, tu número. Número 2. Ya. Otro voluntario para dictarme la aceleración. Voluntario. Ya, auxiliar, él sería A menos B por menos omega. ¿Menos B? A menos B, bueno, el signo del menos omega lo puedo anular tal vez. Sería omega solito. A menos B, ya. Omega, ya. Por el seno, no, por omega otra vez. No, omega cuadrado sería, ¿no? Si no estoy mal. Por menos Ya, omega, ¿sale? omega cuadrado. Por el seno del mismo argumento. Ya. ¿Está bien? ¿Qué opinan los demás? Falta un ángulo, falta el signo negativo. Menos omega al cuadrado Correcto. sería. Aquí lo vamos a colocar al inicio, ya le coloco ya el signo negativo. ¿Por qué? Porque era menos omega t con el negativo del ángulo interno se ha hecho positivo, como dice el compañero, pero la derivada del coseno es menos seno, por eso le faltaba ese signo. Sí, sí. Ya, tu número, dame. 10. 10. Ya. Entonces, ahí ya tenemos determinada la máxima aceleración transversal que experimenta un punto de la cuerda. Ya, entonces, ¿qué más nos faltaría realizar? Reemplazar algún dato que tengamos.
Ya, nos dice el siguiente demostrar que la potencia, eso creo que me he saltado un ratito, porque justamente ahí creo que he hecho la explicación de lo de nuestra cuerda. Ya. Esto era, ay, perdón. ¿Alguien sabe a qué es igual la ecuación de la potencia de una onda? Ya bueno, vamos a hacer. La potencia es igual a un medio de la densidad lineal, que es μ, por la amplitud, Ym al cuadrado, por la frecuencia angular al cuadrado, por la velocidad. Ya, entonces esa es la ecuación de la potencia de una cuerda, que obviamente tenemos que tener la densidad lineal, que es μ, la amplitud, la frecuencia angular y la velocidad. Eso me olvidé explicarles. Vamos a seguir aquí. Ya, así que ahora tenemos que demostrar que la potencia transmitida por la onda resultante es menor que la suma de las potencias transmitidas por cada onda individual. Ya. Aquí nos dice que estamos trabajando a lo largo de una cuerda de densidad lineal de masa μ. Por lo tanto, sí podemos utilizar esa fórmula de potencia. Ya. Entonces, para nuestro inciso C, vamos a hallar primero la potencia de nuestra onda, de cada onda, ¿ya? La potencia 1 de nuestra onda 1. ¿Algún voluntario? La potencia 1 sería la onda de color celeste, que tiene una amplitud de A. Bueno, vamos a hacerlo, ya que no hay voluntarios. La potencia, como ya saben, la fórmula de memoria, mejor si saben, un medio de μ, que es la densidad lineal. Como va a ser constante, no va a variar, por lo tanto va a ser constante en las potencias que determinemos. μ por la amplitud, en este caso la amplitud es A al cuadrado, por la frecuencia angular. ¿Creen que va variando en función si es para la onda 1, para la onda 2 o para la onda resultante? Bueno, la respuesta es no, porque es sinoidal. siempre estamos trabajando con omega, no estamos haciendo variar, ¿ya? Entonces, no va a variar igual la onda, ya sea en nuestra onda 1, nuestra onda 2 o nuestra onda 3. Por la velocidad. La velocidad tampoco, porque si analizan la velocidad de una cuerda, la velocidad es igual a la raíz de la tensión que hay en la cuerda sobre la densidad lineal. Así que no varía tampoco según la amplitud de nuestra onda. Por lo tanto, es constante igual. Para nuestra onda 2, la potencia de nuestra onda 2 es un medio de μ. La amplitud en este caso es b al cuadrado por, no varía la frecuencia angular y no varía la velocidad. Por último, la potencia de nuestra onda resultante es igual a un medio de μ. La amplitud era a menos b de nuestra onda resultante al cuadrado, frecuencia angular por velocidad. ¿Ya? Esas son las potencias, las primeras que estamos colocando, las P1 y P2, son las potencias de cada onda individual, la que nos dice aquí, onda individual. Y esta es la potencia resultante de nuestra onda resultante. Ahora nos dice que demostremos que la potencia transmitida por la onda resultante es menor que la suma de las potencias. Nos está pidiendo demostrar que P1,
la potencia 1 más la potencia 2 es mayor a la potencia resultante. ¿Cómo demostraríamos eso? Sumando las potencias y comparando. Comparando, ¿no? Vamos a sumar primero y luego podríamos hacerlo con desigualdades o también podríamos hacer asignando los valores. Vamos a hacer P1 más P2 primero, nos queda 1/2 de mu omega al cuadrado por la velocidad. Adentro que nos queda A al cuadrado más B al cuadrado. He despejado 1/2 de mu omega al cuadrado por velocidad y eso nos queda. Tiene que ser mayor a 1/2 de mu a menos B al cuadrado omega al cuadrado velocidad. De aquí, trabajando en desigualdades, se nos simplifica esto, esto, esto y esto, ¿no? Eso es lo que se nos simplifica. Ahora tenemos que demostrar que A al cuadrado más B al cuadrado tiene que ser mayor a menos B al cuadrado. Podemos seguir trabajando con desigualdades o más fácil podemos asignarnos unos valores. Estamos diciendo que A tiene que ser mayor, A es igual a 2, digamos, y B es igual a 1. Sí, una pregunta. Sí. No podemos desarrollar el producto notable de A menos B al cuadrado. Ahí se demostraría de que a la suma de los cuadrados le estamos descontando una parte y por ende debería ser menor a A cuadrado más B cuadrado. Ya, a ver, vamos a hacer. Quería hacerlo para hacerlo un poquito más rápido, pero bueno, vamos a hacer lo que dices, ¿ya? Es esto más A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Ya, en aquí se nos simplifica, ¿no ve? Bueno, sí. Esto con esto, esto con esto. Y 0 es mayor a menos 2AB porque va a ser con signo negativo, ¿no? Ya sea que nos demos otros valores, se cumple la desigualdad, ¿no? De igual forma. O también podríamos habernos asignados valores y demostrábamos igual. Tu número, dictame el último que me ha dicho. Número 2. Número 2. Ya. Ya, entonces ya aquí está demostrado que la suma de las potencias individuales tiene que ser mayor a la potencia de la onda resultante. Hasta ahí, no sé si hay dudas, pero vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el cual nos dice, una masa de 12 kilogramos cuelga en equilibrio de una onda. Cuelga en equilibrio de una cuerda de longitud total de 5 metros y densidad lineal de masa de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos metro. Ahí nos da la densidad lineal. La cuerda pasa por dos poleas ligeras sin fricción que están separadas por una distancia de 2 metros. Determinar, inciso A, la velocidad de propagación de cualquier onda estacionaria que se genere en ella. Inciso B, la frecuencia de la onda estacionaria correspondiente al tercer armónico. Entonces, primero vamos a trabajar con nuestro diagramita de aquí. Vamos a comenzar haciendo nuestro DCL, nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya, aquí tenemos un punto de equilibrio. Aquí vamos a tener una tensión T. Y aquí también vamos a tener una tensión T. Hacia el sentido de abajo va a estar el peso. Ahí ya vamos a trabajar con nuestro eje relacionado y podemos determinar aquí el ángulo, que lo vamos a denominar alfa. Entonces ya teniendo nuestro diagrama de cuerpo libre sobre nuestro gráfico, alfa, ¿a qué sería igual?
la tangente de 1 metro sobre 1.5. Correcto. No es tangente. No. Seno. Coseno. Seno. Seno de 1 sobre 1.5. 1,5 coseno de alfa. Seno es, ¿no ve? Ese es nuestro triángulo. La longitud es 1 metro. Bueno, trabajamos directamente ya. Va a ser seno de alfa. Es igual a cateto opuesto, va a ser 1 sobre cateto, hipotenusa 1,5. ¿Cuánto sale esto? 41,81. 41,81 grados. Bien, entonces ese es nuestro angulito que tenemos al momento. Con eso, ¿qué podemos hacer? A ver, primero vamos a hacer el análisis, sigue en el gráfico. Esa tensión se repite aquí y se repite aquí. De la misma forma aquí, una tensión. En el ejercicio nos dice la velocidad de propagación de cualquier onda. Luego nos dice la frecuencia de la onda estacionaria correspondiente al tercer armónico. Si es de tercer armónico, voy a hacerlo con verde, se nos va a formar algo así. Algo así se nos forman las ondas. Como es estacionaria, hay una, así decirlo, una repetición, conservando los mismos nodos, ¿no ve? Y ahí tenemos nuestra onda estacionaria de tercer armónico. Entonces, tenemos que determinar primeramente la tensión, porque como les he dicho y como ya han debido ver con el ingeniero, la velocidad de la onda en una cuerda es raíz de la tensión o de la fuerza que hay en la cuerda sobre la densidad lineal. Entonces, con esto tenemos que trabajar inicialmente, pero tenemos que determinar primero la tensión. La tensión de nuestra onda, aquí vamos a hacer el diagrama nuevamente porque no se nota tan bien. Ya. Ya, ahí ya tenemos nuestro eje. Aquí va a estar Y, decimos, y aquí va a estar X, digamos. Esto ya es estática, ya lo deben dominar. Y aquí tenemos nuestro ángulo alfa. Alguien que me dicte a qué es igual la sumatoria de las fuerzas en Y. Díctame. Sería T coseno de alfa igual a W. Pero son dos esfuerzos de coseno tensión. 2T coseno de alfa. Ya, 2T coseno de alfa va a ser igual a la fuerza de abajo, ¿no ves? Peso. Y aquí vamos a directamente hacer T es igual, el peso, la masa nos dice que es 12 kilogramos. Entonces va a ser los 12 kilogramos por la gravedad 9,8. Sobre 2 veces por coseno de nuestro ángulo que hemos determinado alfa, que es 41,81. ¿Esto cuánto da, por favor? 78.89 newtons. Tu número. Número 2. Número 2. Ya. Entonces ya tenemos nuestra tensión. Aquí ya está nuestra tensión. Ya tenemos eso. Ahora, como ya tenemos la tensión, nos da de dato la densidad lineal de masa. Podríamos determinar la velocidad. De aquí vamos a jalar la formulita. Por lo tanto, la velocidad es igual a la raíz de la tensión, que es 78,89, sobre
La densidad lineal nos dice que es 5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da esto? 125,61. 125,61 unidades. Metros por segundo. Tu número. 4. 4. Ya, un ratito. De aquí ya tenemos nuestra respuesta de nuestro inciso A, que nos pedía la velocidad de cualquier onda estacionaria que se genere en ella. Como hemos visto en el ejercicio anterior, la velocidad no va a depender según la amplitud o la frecuencia o todo eso, porque estamos trabajando en una cuerda y ya tomamos más en cuenta la tensión y la densidad lineal de la cuerda. ¿Ya? Eso es nuestro inciso A. Para nuestro inciso B nos dice la frecuencia de la onda estacionaria en su tercer armónico. Como estamos diciendo que es en su tercer armónico, n es igual a 3. Ahora, como es el n igual a 3, ¿alguien me puede dictar la fórmula? Bueno, hemos visto al principio. ¿Alguien se acuerda? 2L sobre N. 2L. Frecuencia. N por la velocidad sobre 2L. Correcto. ¿Cuál es tu número? 13. Ya, número 13. Ya, gracias. Vamos a reemplazar directamente aquí. La frecuencia de nuestro tercer armónico es igual a 3 por la velocidad. Ya tenemos 125,61 sobre 2 por L. ¿Cuánto es L? 2 metros. 2 metros, ¿no? Porque la onda lo estamos generando en la parte superior de entre las dos poleas. Y tendríamos que considerar esa longitud. Aquí están los 2 metros de eso. ¿Cuánto sale? 94.21 Hz. 4.21. 94.21. Ya, 94.21 hercios. Como saben, hercios es 1 sobre segundo. Ya, tu número, díctame. Número 2. Número 2. Ya, número 2. Aquí está. Ya, gracias. Ahí ya tenemos nuestros resultados. Este era un ejercicio igual medio conceptual. Igual hay similares, pero digamos un ejemplo de esbodarno vamos a realizar porque es básicamente lo mismo los ejercicios que se dan. Ay, un ratito. Lo que he dibujado es la pared, digamos. Y aquí vamos a tener un cuerpo, les dicen. Un cuerpo que está inicialmente en aire. Y luego les dice, tenemos nuestro mismo cuerpo, pero en este caso, en nuestro segundo caso, ya va a estar sumergido en agua. Y te da las frecuencias de la onda que se está transmitiendo aquí arriba y de esta onda aquí. Y te dice que ya hay un empuje y bueno, ya es mezclarlo igual con conceptos de hidrostática que igual se repite, digamos. Es similar a este ejercicio, ¿ya? Así que si les dicen eso, no se olviden de determinar la tensión de la cuerda, en dónde van a trabajar, acordarse de la fórmula, si es de la cuerda de esto, Fn es igual a n por velocidad sobre 2L, y la velocidad es igual a la tensión sobre densidad lineal. Bueno, y vamos a pasar a nuestro último ejercicio de hoy día, que nos dice, encuentre una expresión que permite calcular la frecuencia del diapasón. Nuestro diapasón es este. Es como un instrumento que es como una varillita, no sé si lo conocen. Y aquí se le golpea esta varillita, digamos, y por choque va haciendo un sonido medio agudo, si no me equivoco. Y con eso vamos a generar las ondas para este ejercicio. Nos dice calcular la frecuencia del diapasón que produce resonancia en su quinto armónico, cuando el depósito contiene agua hasta la mitad. Como hemos visto en la teoría
del principio, en las tuberías, en este caso va a ser como una tubería cerrada, porque el agua va a ser el fondo, digamos, de nuestra tubería y ya no va a haber una transmisión. Entonces, hasta ahí va a ser. Y nuestras frecuencias o nuestros armónicos va a ser de primer armónico, de tercer armónico y de quinto armónico. Entonces, tenemos que trabajar con este. Como ya tenemos eso, las formulitas aquí la tenemos. Me van a ayudar para recordar. Pero si no, vamos a ver. Ya, aquí está nuestro ejercicio. Volvemos a eso. Y aquí se nos está generando unas ondas. Algo así. Y de aquí se repite lo mismo. Algo así se repite el de quinto armónico. Y aquí se nos generaba algo así, ¿no? Bueno, eso es ya más gráfico. Lo que nos interesa es determinar la frecuencia de nuestro diapasón. Pero primero vamos a determinar la longitud de onda. Entonces, en tuberías cerradas, la longitud de onda en función de n es igual a 4 sobre 2n menos 1 por L. ¿Está bien, a ver? ¿No me estoy equivocando? No, sí. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna duda o consulta? No, sí. Todo claro, ¿no ve? Ya, entonces vamos a reemplazarlo. Como les he dicho, tenemos que adaptar en función a la tubería que tenemos. Aquí está de la misma forma, que se nos forma un de quinto armónico. Y para esto reemplazamos n igual a 5 a nuestra longitud de onda directamente. Aquí tenemos la ecuación que ya le hemos copiado. Vamos a reemplazar aquí al ladito 4 sobre 2 por n, estamos diciendo que es 5 por, hay menos 1, perdón, por L. ¿Cuánto es L? H medios. Correcto, tu número. 13. Ya, 13. Entonces aquí tenemos que es H medios. Algunos se deben preguntar por qué. Porque nos dice cuando el depósito contiene agua hasta la mitad. Entonces es H medios, lo que ha dicho la compañera. Aquí vamos a colocar longitudes H medios. Ya, tenemos esto. Vamos a decir la longitud de onda. Entonces es igual a... ¿Cuánto sería esto? 9, 4, 2 sobre 9. Sí, está bien. 2 novenos de H, ¿no? Ya, entonces esa es la longitud de onda. Y aquí no estoy terminando de reemplazar. N5. Ya, entonces tenemos esa longitud de onda, 2 novenos de H. Y por último nos pide que determinemos la frecuencia. Vamos a hacerlo. Si solo se acuerdan la fórmula de longitud de onda, entonces velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. Entonces la frecuencia es velocidad sobre longitud de onda. Si es que no se acuerdan la otra fórmula, ¿no? De frecuencia. Frecuencia, por lo tanto, es igual a la velocidad, en este caso no sabemos el valor, sobre la longitud de onda es 2 novenos de H. Sí, hay un recuadro en la pantalla. Ay, perdón. Ya se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Ya, gracias por decirme. Entonces, la frecuencia de nuestro quinto armónico es 9 veces la velocidad sobre 2 veces la altura de nuestro tanque de agua. Con eso habremos finalizado nuestro ejercicio. Y solo nos pide eso. Generalmente los ejercicios que les digan de tuberías o de cuerdas, solo se tienen que acordar las fórmulas de la longitud de onda en función al número de armónico o al modo de vibración. Por lo demás se hace muy cortito, tienen que aplicar bien ese concepto.